Radio y bluradio.com, porque la verdad es de todos. La noticia del momento en Blue Radio. 1:02 p.m, mucha atención que a 7 días de cumplirse las elecciones del próximo 8 de marzo, 14 militares resultaron heridos en un ataque con drones a una base militar en zona rural al sur del departamento de Bolívar por parte de la guerrilla del ELN. José Palma, ¿qué se sabe hasta el momento? Buenas tardes. Miguel, con rumbo hacia los diferentes centros asistenciales están los al menos 14 soldados de la Brigada 19 del Ejército Nacional que resultaron heridos luego de un ataque con drones cargados de explosivos que se perpetró contra la base militar de San Lucas. Está ubicada en la zona rural del municipio de Montecristo, en el sur de Bolívar. El comandante de las Fuerzas Militares de Colombia, general Hugo Alejandro López, fue el encargado de confirmar que este atentado sería responsabilidad del grupo armado ELN, en lo que catalogó como un intento desesperado por frenar el avance de estas tropas. El alto mando militar especificó que el traslado de estas personas se está logrando gracias al apoyo de la Fuerza Aérea Colombiana, agregando que no permitirá que acciones terroristas alteren su misión. Además, se sostendrá la ofensiva contra esta estructura armada para recuperar el control total del territorio y neutralizar su accionar delictivo. Miguel, seguiremos muy atentos a lo que se siga actualizando alrededor de esta noticia. Muy bien, José, así es. Pues reiteramos la noticia: 14 militares resultaron heridos en un ataque con drones a una base militar en el sur de Bolívar por parte de la guerrilla del ELN. Esto a 7 días de realizarse las elecciones legislativas del próximo 8 de marzo. Hablamos ahora de la noticia internacional del momento, que es el ataque por parte de Estados Unidos y de Israel a Irán. Precisamente la Media Luna Roja está confirmando, dicen ellos, que son hasta el momento 200 muertos los que ha dejado estos ataques que se han registrado desde esta madrugada. Desde Irán, desde el régimen iraní, están denunciando que más de 80 muertos resultaron después del ataque a una escuela al sur del país. ¿Qué más ha pasado hasta el momento? ¿Qué otras reacciones se conocen hasta ahora a la 1:04 p.m? Mariana Neira, muy buenas tardes. Buenas tardes, Miguel. Bueno, al menos 15 personas murieron en uno de los ataques conjuntos de Israel y Estados Unidos contra Irán, que impactó un pabellón deportivo y varias zonas residenciales en la ciudad de Lamer, esto en el sur del país. Según las autoridades de Irán, el bombardeo también alcanzó el patio de una escuela donde había menores jugando, por lo que se teme que el número de víctimas fatales y heridos aumente en las próximas horas. Este hecho se suma a otro bombardeo reportado en la ciudad de Minaf, como usted lo dijo, donde las autoridades locales hablaron de al menos 85 muertos tras el impacto contra una escuela primaria femenina en medio de la misma ofensiva militar. Cabe destacar que estas son cifras preliminares que se ha publicado en medios y sido transmitida por las autoridades iraníes. Sin embargo, por ahora el gobierno iraní no ha entregado un balance oficial consolidado de las víctimas. Frente a esto, Miguel, también hay que decir que el presidente de Colombia, Gustavo Petro, se pronunció y rechazó este ataque que cobró la vida de decenas de niñas. Dijo que el orden internacional no puede dejar de existir porque sería una barbarie, por lo que Colombia busca una reunión urgente del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Finalmente le solicitó al presidente Donald Trump y al gobierno de la República de Irán reiniciar los diálogos de desarme y ampliar la agenda hacia una conferencia de paz del Medio Oriente. Por otra parte, también hay que destacar que el ministro iraní de Exteriores pidió al secretario general de la ONU, Antonio Guterres, y el Consejo de Seguridad del organismo, que se reunirá esta tarde de emergencia, que actúen sin demora tras estos ataques de Estados Unidos e Israel. Mariana, gracias. Precisamente hay un comunicado que se conoció hace pocos minutos por parte de la Cancillería colombiana rechazando estos bombardeos y exigiendo el cese inmediato de hostilidades en Oriente Medio. Dice el texto que ante la nueva escalada de violencia en Oriente Medio, el gobierno colombiano condena de manera categórica el uso de la fuerza y pide la protección inmediata de la población civil y exhorta a la comunidad internacional a actuar con rapidez para evitar consecuencias devastadoras para la región y el mundo. Dice que Colombia convoca al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas a asumir con responsabilidad histórica su mandato primordial, que es el de preservar la paz y la seguridad internacional. La Organización de las Naciones Unidas no puede ser inferior a la gravedad de este momento. El silencio, la inacción o las respuestas tardías solo profundizan la tragedia, dice el texto que emite a esta hora la Cancillería colombiana. Precisamente para entender un poco más
más qué es lo que está pasando allí en Oriente Medio y las repercusiones que puede tener para nuestra región y también para el mundo. Nos acompaña hasta ahora Teresita Aya, analista internacional. Teresita, muy buenas tardes. ¿Qué podemos esperar después de estas acciones militares de Estados Unidos e Israel allí en Irán? Buenas tardes. Buenas tardes, Miguel. Esto que está pasando hoy, que es una guerra y hay que llamarlo como lo que es algo que viene gestándose desde hace 47 años con la revolución iraní. Desde ese momento teníamos un conflicto latente, por así decirlo, entre Estados Unidos e Israel por un lado e Irán del otro lado. Hubo momentos de rifirrafes, momentos de alta tensión, el secuestro de la embajada americana en Irán en el año 79, diferentes ataques por grupos terroristas, y acá viene la arista importante de lo que pasó hoy: grupos terroristas patrocinados, financiados y entrenados por Irán, su Guardia Revolucionaria, un grupo que opera fuera del país pero promueve los intereses de política exterior iraní, entre ellos acabar con el gran Satanás, que es Estados Unidos, y el pequeño Satanás, que es Israel. 47 años de rifirrafes que desde la invasión a Gaza por parte de uno de esos grupos terroristas Hamas, financiado por Irán, ha ido creciendo y ha aumentado. Hemos visto en el año 2024 ataques, por ejemplo, por parte de Israel a la embajada de Irán en Damasco, Siria, para matar a algunos de sus líderes. Irán responde, pero responde varios días después y enviando misiles que se demoraban 6 horas en llegar a Israel, dándoles todo el tiempo del mundo para activar sus defensas. Mensaje: no jueguen con fuego porque salen quemados. Llega el presidente Trump al poder y vimos el ataque con este megamisil a todas las instalaciones nucleares en Irán. También una respuesta lenta, reiterando el mensaje de amenaza. Pero lo que estamos viendo hoy es un Irán que reaccionó a los 18 minutos y que, como ha dicho, está defendiendo su país, su territorio, su integridad y su existencia, digámoslo de alguna manera. En ese sentido va a activar todos estos grupos terroristas que tiene Hezbollah en Líbano, los hutíes en Yemen, ya amenazaron las embarcaciones que pasan por el estrecho, a Hamas en Gaza, lo que queda, a la yihad islámica en Palestina, a sus grupos en Irak. Y esto entonces puede convertirse rápidamente en un conflicto regional, que más allá de lo regional, también tienen elementos, por ejemplo, en el Sahel, es decir, Sudán, Burkina Faso, Níger, en África y en varios lugares del mundo, que seguramente se van a activar con la guerra de hoy. ¿Y qué queda entonces para Estados Unidos, que ha dicho que no quiere una guerra de muchos días o una guerra que involucre a los americanos más allá de unas pocas horas? Pues con este régimen, que no es Venezuela, no se puede trabajar, porque no es un régimen que respeten y porque perderían automáticamente el apoyo de Irán y de todos los países árabes, que son claves para Estados Unidos, porque aquí detrás de todo está el tema del petróleo. Irán está entre los 7 mayores productores y con mayores reservas. A futuro, esto es importante para Estados Unidos y no puede quedarse tanto tiempo, pero tampoco puede trabajar con un régimen que nadie en la región o en el mundo quiere. Y no solo no quieren este régimen de Irán, sino que ya vimos que han sido atacados por ellos, los países árabes. No directamente, han atacado las bases militares de Estados Unidos en estos países. Pero es que acá hay toda otra dimensión a esta guerra en lo regional. Y es que Irán maneja un Islam que tiene una visión chiita del mundo. Son minoría en el mundo en esta visión. La gran mayoría tienen la visión de los sunitas, que son casi un 80% de los islámicos, liderados por Arabia Saudita, un gran aliado de Estados Unidos de todas maneras. Y ya hay un conflicto latente entre estas dos visiones del mundo por ver quién va a gobernar en esta región. Latente, digo yo, pero que se probó a través de terceros, nunca ataques directos entre Irán y Arabia Saudita, con la guerra en Yemen. Es decir, un conflicto con muchas aristas. Así es, Teresita, un conflicto con muchas aristas y que tiene una violencia creciente por los próximos días. Como usted lo decía, precisamente la Guardia Revolucionaria iraní acaba de informar que hasta el momento han disparado más de 1.200 proyectiles desde el comienzo de la ofensiva de Estados Unidos e Israel a su territorio. 1.200 proyectiles que inclusive llegaron hasta la ciudad de Dubái. Esta es una información en desarrollo que vamos a seguir desarrollando en nuestros siguientes Voces y Sonidos. Blue Radio. 1:11 p.m. Hablamos ahora de noticias del país porque en Cúcuta se está reportando la liberación de un empresario que estuvo secuestrado por más de 10 meses en manos de un grupo armado en la frontera con Venezuela. La noticia la tiene Richard Quiñones.
Se trata de Gonzalo Arenas. Su secuestro se produjo hace 10 meses en el corregimiento de San Faustino, cuando se movilizaba en su vehículo, que incluso fue incinerado junto a otro vehículo. Las autoridades preliminarmente creyeron que un grupo armado como el ELN lo tenía en su poder. Sin embargo, se trata de un grupo delincuencial. Una comisión humanitaria conformada por la Iglesia Católica, la Defensoría del Pueblo, llegó hacia la vereda La Chinita en el corregimiento de San Faustino, en zona rural de Cúcuta, en la frontera con Venezuela, para traerlo de regreso a casa. A esta hora se adelantan las labores relacionadas con los chequeos médicos para establecer su condición de salud y que pueda encontrarse nuevamente con su familia. Richard, muchas gracias. Seguimos hablando de orden público porque tropas del Ejército Nacional desactivaron un campo minado ubicado en zona rural del departamento del Guaviare, al sur del país. En el lugar habían instalado 5 artefactos explosivos. Carlos Andrés Pérez. El hecho ocurrió en la vereda Barranquillita del municipio de Miraflores, en el departamento del Guaviare, hasta donde llegaron expertos antiexplosivos del Ejército Nacional y desactivaron un campo minado, donde según las autoridades, hombres de la estructura primera Armando Ríos, de las disidencias de las FARC, habrían instalado 5 artefactos explosivos. Al respecto, el teniente coronel Fernando Rodríguez, comandante del batallón de selva número 51. Gracias al trabajo profesional y técnico del grupo de explosivos y demoliciones del batallón, se logra la neutralización de este artefacto explosivo, evitando la afectación a la población civil y a la fuerza pública. Este tipo de actos por parte de grupos armados ilegales que delinquen en el Guaviare claramente representan un peligro para la población civil, sobre todo campesinos y niños que transitan por allí, y además, por supuesto, la fuerza pública quien patrulla por la zona. Carlos, gracias. Y ante las declaraciones del presidente Gustavo Petro, que calificaron al Hospital Universitario del Valle como un centro de esclavitud, el personal de la institución defendió su labor y aseguró que no son esclavos de nadie. La noticia la tiene Juan Manuel Ordóñez. Trabajadores del Hospital Universitario del Valle rechazaron las declaraciones del presidente Gustavo Petro, quien calificó a la institución como un centro de esclavitud al referirse a su modelo de contratación. Las declaraciones del presidente fueron dadas después de una inspección al HV por parte del Ministerio de Trabajo, quien expresó varias irregularidades en el centro hospitalario. El doctor John Sandoval, coordinador del área de urgencias del Hospital Universitario del Valle, mencionó que ellos no son esclavos y que lo que hacen es servirle a la comunidad. Trabajadores, enfermeros, auxiliares, guardas de seguridad, familiares, jefes de ambulancia, médicos y especialistas. No somos esclavos, somos trabajadores de la salud dando lo mejor por nuestros pacientes y por la vida. Desde el hospital indicaron que están a la espera del informe definitivo del Ministerio de Trabajo tras la reciente inspección. Gracias, Juan. Y hay alerta en el departamento de Santander ante el aumento de tosferina en la comunidad indígena Ugua. Desde la gobernación enviaron una comisión para buscar entablar diálogo con esta población y buscar que se pueda vacunar a los miembros de los Ugua. Alex Salamanca. Ante el aumento de casos de tosferina en indígenas Ugua del Cerrito Santander, una comisión de la Secretaría de Salud Departamental junto con equipo de la administración buscan un diálogo para invitar a la prevención. Faber López, médico del Hospital del Cerrito, señaló que a pesar de los acercamientos ha sido difícil llegar hasta la comunidad. El acceso como tal a que ellos estén dispuestos a acceder a la vacunación es terrible. Sus organismos, sus condiciones, sus leyes, sus antecedentes, sus patrones de antecedentes, pues no permiten que se acerque como tal la vigilancia epidemiológica allá. El alcalde del municipio señaló que son varios los casos de tosferina en la población indígena que alcanzarían los más de 100. Y asimismo que no se cuentan con las herramientas necesarias para atender a la comunidad indígena. Gracias, Alex. Y en información deportiva comienza la temporada 2026 de Moto2 y el colombiano David Alonso ya tiene posición de salida para el Gran Premio de Tailandia. Los detalles los tiene Juan Guillermo Gómez. Así es, Miguel, el colombiano David Alonso saldrá 10º en el Gran Premio de Tailandia, tras una clasificación intensa en el circuito internacional de Chang. El piloto de la CF Moto Aspar Team tuvo que disputar la Q1, donde marcó un tiempo de 1 minuto 35 segundos y 141 milésimas, lo que le permitió avanzar cuarto a la Q2. En la sesión definitiva, llegó incluso a ubicarse primero de manera provisional, pero las banderas amarillas en el tramo final le impidieron mejorar su vuelta de 1 minuto 34 segundos y 860 milésimas, registro con el que aseguró la 10ª casilla en la parrilla. El GP de Tailandia se correrá este domingo a la 1:15 de la mañana, hora colombiana, a 22 vueltas en un trazado de 4.554 kilómetros. Será el primer gran examen del año para el colombiano, que busca comenzar la temporada sumando puntos clave para el campeonato.
Muy bien, muchas gracias. Hablamos ahora de los contagios, los 3 casos de contagio de sarampión que se registraron en el país. En las últimas horas, el Ministerio de Salud confirmó que estos 3 casos se encuentran estables y pidió que las personas que puedan hacerlo, las personas que sean necesarios, que las personas que necesiten un refuerzo en las vacunas en contra de la sarampión, lo hagan lo antes posible. Paula Veralcázar. Buenas tardes. 2 casos de sarampión se registran en Bogotá de 2 personas de 29 y 30 años que viajaron a México en los últimos días, una zona en donde se ha registrado la mayoría de los casos actualmente en el mundo de este virus. El tercer caso está en Bucaramanga. Lo que dice la directora del Instituto Nacional de Salud es que se activó el protocolo de emergencia para los contagiados e hizo un llamado urgente a que las personas accedan a la inmunización, es decir, a que se apliquen la vacuna de triple viral contra el sarampión, la rubeola y las paperas, que permite evitar complicaciones graves como la neumonía, los problemas neurológicos e incluso la muerte cuando un paciente tiene sarampión. Lo que dicen las autoridades sanitarias es que este virus se había erradicado en Colombia en el 2014. Incluso nuestro país había sido declarado libre de este virus. La directora del Instituto Nacional de Salud, Diana Pava, habla de cómo identificar si una persona tiene el virus para evitar el contagio masivo y optar por el aislamiento inmediato. Se hablaba de un cuadro que es respiratorio, que puede generar congestión nasal, rinorrea, malestar general, y posteriormente genera un cuadro de erupción maculopapular o un brote, para que la gente lo pueda entender, en donde aparece en la cara, detrás de las orejas, en el cuello y en la región anterior del tórax. En Colombia hay más de 3.000 puntos de vacunación disponibles, incluidos los terminales aéreos y terrestres. Una recomendación adicional es usar el tapabocas cuando empiece un resfriado, porque este puede ser el primer síntoma de tener el virus del sarampión. Muy bien, muchas gracias, Paula. Y regresamos con la noticia del momento, que fue el ataque con drones a una base militar en el sur de Bolívar. Se conoce ya que un suboficial y 3 soldados, los cuales resultaron heridos allí en ese ataque, iban a ser transportados en un helicóptero hacia los centros médicos. Este helicóptero resultó atacado precisamente por un artefacto explosivo lanzado por un dron, obligando a la aeronave a despegar solamente con los 4 heridos, quedando en la base militar otros 10 militares heridos por esquirlas. Se trata del suboficial Javier Mauricio Rojas Cañizares. También se trata de los soldados Alex Erazo Peteche, también Eric Santiago Ortiz y también Ángel Alberto Castillo. Son los soldados y el suboficial que resultaron heridos en este ataque a este helicóptero por medio de drones que lanzaron explosivos a esta aeronave en este ataque, nuevo ataque a 7 días de las elecciones a una base militar en el sur de Bolívar. Vamos ahora con los temas que son tendencia rápidamente en las redes sociales a esta hora. Carolina, muy buenas tardes. Buenas tardes, Miguel. El tráiler de Scream 7 ya está generando expectativa entre los fanáticos del género, prometiendo una mezcla de terror clásico y giros modernos. Entre escenas inquietantes, breves apariciones de personajes icónicos y amenaza inminente de Ghostface, la película apunta a ser una de los estrenos más comentados del año. La cinta llega a los cines este 27 de febrero de 2026. El tráiler. En el avance, el icónico asesino enmascarado Ghostface lanza una advertencia directa a Sidney Prescott, interpretada nuevamente por Neve Campbell, tras años de ausencia en la saga. El tráiler muestra que Sidney ha construido una nueva vida como madre, pero cuando su hija Tatum se convierte en objeto de horror, la supervivencia se vuelve personal, la tensión sube con referencias al pasado y el regreso de caras conocidas mientras el peligro acecha cada sombra. Muy bien, muchas gracias. El estreno de Scream 7 en las salas de cine ya este fin de semana. 1:20 p.m. Hasta acá esta actualización de noticias. No se les olvide que todos los detalles los encuentran en www.bluradio.com.